Señora Ubero. Eta, bueno, orain Macho Andereak du hitza. A continuación tiene la palabra la señora Macho para la respuesta. Bueno, pues muchas gracias, buenos días. No sé si voy a contestar a todo, porque, bueno, apuntarse un poco por encima. Bueno, pues sí, llevo unos 5 años más o menos trabajando en Mondragón. Empecé con contratos eventuales y después de un tiempo pues empecé a cubrir a una compañera que estaba con una reducción de jornada del 20% y no hacía guardias. Entonces, cubría su 80% y un porcentaje de otra compañera que también tenía reducción de jornada. Cuando comenzamos con todo el procedimiento de levantar la liebre sobre las OPEs fraudulentas, en las que bueno, pues, hablamos del proceso en el que la gente hablaba por los pasillos de forma abierta, de cómo se entregaban las preguntas, de cómo los jefes de servicio seleccionaban directamente a sus acólitos para tener la plaza, pues fue entonces cuando empecé a ver cómo se empezó a jugar con los porcentajes de contrato, de mi contrato en concreto. Entonces redujeron mi contrato, primero al 80% y después al 60%, y cuando estaba al 60%, me llamaron para ratificarme en la declaración que hice en el juzgado, y al día siguiente me llaman de personal para comentarme que mi contrato llega a su fin. Me llamaron tal que un miércoles, creo que fue, que mi contrato llega a su fin un viernes, pero hacía guardia el sábado y me hacían el favor de mantenerme el contrato hasta el sábado para que hiciese esa guardia, y luego ya me pasaban a un contrato eventual para cubrir la baja de una compañera que se acababa de intervenir de una hernia y iba a estar 8 semanas de baja. Entonces, si en ese impasse de tiempo el hueco que yo dejaba sin cubrir, que era una interinidad, salía alguien a cubrirle, yo me quedaba sin puesto en la organización, vamos, en el Hospital de Mondragón. Claro, yo ya estaba cubriendo de aquella la interinidad de esa compañera por la reducción de jornada y porque se había pedido una excedencia. Pero, pues curiosamente, el tema este que tiene Osakidetza de conseguir una consolidación de empleo y de cuidar a sus trabajadores, pues daba la sensación de que se lo estaban saltando un poco por encima, y yo sentí cierta venganza por todo lo que estaba ocurriendo. Bueno, el hecho es que nos pusimos en contacto con los medios de comunicación. Desde personal, de una forma muy paternalista, me dijeron que era lo que mejor me venía, que me convenía coger la baja de la compañera, que si surgía luego otra interinidad, pues que ya veríamos si tenía yo derecho a ella o no. Pero curiosamente, viendo las listas de contratación y teniendo en cuenta que el Hospital de Mondragón, junto con otros comarcales, están sujetos a otra normativa según la cual tienen que cubrir las interinidades desde la lista de sustitución, no de interinidades, yo era la primera en la lista y tengo constancia de que habían llamado a compañeras que estaban por detrás. Bueno, el hecho es que después de la denuncia en los medios de comunicación me llaman por teléfono y me dicen que lo único que tengo que hacer es mandar un correo a personal diciendo que mi contrato se acaba recientemente, el viernes, a ser más concretos, y que entonces pues ya tengo opción a tener la interinidad que me correspondía. Y es de esa forma en la que ahora estoy cubriendo la interinidad de la compañera que se ha cogido la excedencia. Bueno, respecto a lo que me comentabas de si ocurre en otros estamentos, yo lo que vivo es que esto ocurre de forma muy común entre los estamentos médicos, básicamente de prácticamente cualquier especialidad, menos las ambulatorias, como ya hemos venido diciendo. Parte de lo que creemos que es lo que lleva a esta situación es que las jefaturas de servicio tienen un poder desmedido que llevan ejerciéndolo desde hace mucho tiempo, y este poder se ve tanto en la contratación como en las compras como en las oposiciones, como ya hemos venido contando. Esto hace que la gente sea elegida un poquito a dedo y según conveniencias. El ambiente en el hospital, muchas veces lo hemos dicho, sí que hemos tenido momentos duros, pues porque hemos tenido compañeros que nos han retirado la palabra, malas palabras, incluso amenazas. Pero bueno, pues tenemos la suerte de trabajar en un hospital pequeño donde además de compañeros tenemos amigos, y entonces el apoyo ha sido importante. La mayor parte de la gente que nos ha apoyado son de otros estamentos, sin embargo.
y el apoyo por parte de otros estamentos ha sido muy amplio, por un lado, pues por la diferencia de trato respecto a las oposiciones, porque enfermeras, auxiliares y demás, celadores, tienen que estudiar y nosotros no. Y por otro lado, pues porque ya era hora de que esto saliese a la luz. Entonces, bueno, pues sí que hemos tenido apoyo en ese aspecto. Tenemos conocimiento de que hay más gente de otros estamentos con contratos precarios por horas, sin vacaciones, que incluso juntan turnos, que están en distintos sitios dentro del mismo hospital, trabajando mañana y tarde, por ejemplo, o mañana y noche en el mismo día. Entonces, con contratos, eso, como os digo, eventuales, que no tienen el contrato o la plaza en propiedad. Entonces, bueno, sí que llama un poco la atención el hecho de que la precariedad en los contratos en Osakidetza son algo muy patente y muy notorio. Bueno, para un poco hilvanar con lo que Rebeca estaba preguntando, efectivamente hay varios tipos de contratación dentro de lo que es la normativa, ¿no? Están las listas de sustitución, que son para aquellos contratos inferiores a 6 meses, y aquellas listas que son llamadas a vacantes, que son para aquellos contratos superiores a 6 meses. La normativa, que es de una normativa que es un acuerdo de 9 de mayo del 2011 del Consejo de Administración del ente público Osakidetza, marca cómo son ese tipo de contrataciones. Y además en este tipo de disposición que está publicada el 6 de junio del 2011, en el preámbulo ya dice que el texto lo que pretende es dar estabilidad en la prestación de los servicios temporales y que se fomentará la estabilidad en la prestación de servicios temporales, de modo que cuando una persona tenga un nombramiento interino que sin solución de continuidad pase a tener otra causa diferente que requiera también un nombramiento interino, este último se asignará a la persona que estaba realizando la cobertura temporal inicial, es decir, en este caso a Marta. Con lo que ella se refería a las listas especiales o la normativa especial, sí que es cierto que en el apartado tercero habla de las listas de cómo se tienen que cubrir las listas de vacantes y dice que, no obstante, se acudirá a las listas de sustituciones para la cobertura de los puestos vacantes reservados y nombramientos eventuales, es decir, las interinidades largas, como puede ser una excedencia o puede ser este tipo de contratación, a las personas que trabajen que estén en las listas de sustituciones de los hospitales Alto Deva, Mendaro, Zumárraga y Leza. En dichas organizaciones tendrán prioridad para la cobertura de las vacantes o interinidades que surjan de ellas quienes se hayan inscrito en las listas de sustitución de dichas organizaciones, como en el caso de Marta. Lo que habitualmente se realiza en cualquier OSI normalizada es que el ejemplo de la situación de Marta, un martes, recibe la notificación de que esa persona va a dejar la excedencia y va a pasar a una interinidad, automáticamente se le llama a la persona que está haciendo la excedencia, se le dice, efectivamente, la persona que estás sustituyendo deja la excedencia, deja la reducción de jornada, va a una interinidad y te corresponde seguir con ella. Pásate el viernes y firmamos, y tan amigos. Eso pasa prácticamente en el 99% de las OSIs. En esta OSI no pasó. No pasó. Es cierto que si hubiese sido toda la cadencia, como dice Marta, y no hubiese pasado, que nosotros creemos desde SK que efectivamente no hubiese pasado así, con la normativa en la mano y haciendo reclamaciones oportunas, esta persona hubiese seguido con el contrato que actualmente tiene. Pero eso le hubiese supuesto un estrés innecesario, una necesidad de recursos y de reclamaciones innecesarias, cuando el resto de OSIs y el resto de personal que trabaja en Osakidetza, no solo el estamento médico, sino todo el estamento, no se le gestiona así la lista. A nosotros nos sorprende que nos dé la casualidad de que el martes esta persona, Marta, declare en el juzgado, declare ante los medios de comunicación, salga a la prensa y el miércoles se ejerza esta especie de presión innecesaria. Que estaba mirando el reloj, pensaba que me quedaban solo 8 minutos y resulta que quedan 11. Bueno, yo salgo de guardia hoy. He dormido 4 horas, entonces no estoy muy funcional, pero sí que quiero decir que a pesar de todas las presiones que hemos recibido mis compañeros y yo, en ningún momento nos hemos cogido la baja ni hemos faltado en nuestros puestos de trabajo en ningún momento. Y hemos estado trabajando no por la asociación, o por la organización, perdón, sino pues porque al final el servicio público de salud se debe a los pacientes. Y bueno, pues hemos estado allí dando el callo. Estamos, diría, tristes, más que sorprendidos, por los pasos que se están dando desde el Gobierno vasco, sacando el nuevo modelo de OPE, en el que se da una fuerza aún mayor a las jefaturas de servicio. Y bueno, el último escrito que hemos mandado, ya hablamos sobre esta decisión unilateral en la que ni siquiera los sindicatos han apoyado
la decisión de sacar este nuevo modelo de OPE. Y me gustaría incidir un poco en el hecho de que muchos de los jefes de servicio que llevan nuestros hospitales están trabajando en la privada y da la sensación de que se está presionando hacia la privatización de todos los servicios en general, ya no solo, como estaban hablando antes, de limpieza y demás, sino que la tendencia es a la privatización de la sanidad. Oso ondo, eskerrik asko Macho Muy bien, Anderea muchas eta gracias, señora Nicolau jauna Macho zuen y señor Nicolau por sus azalpenengaitik. explicaciones. Gracias, Eta, señor Orbegozo, bueno, zuena da y hitza eta azalpen tienen ustedes de nuevo la palabra. Vale, y contesto yo más que nada a las cuestiones técnicas, ¿no? Se han hablado de muchos artículos y de que efectivamente es diferente la excedencia con derecho, una excedencia voluntaria por interés particular que una excedencia por el cuidado de familiares. Es cierto que en el artículo 75 marca que las excedencias por cuidado de familiares sí que tienen un periodo sí que tienen una capacidad de reserva de plaza, mientras que en la otra de excedencia por interés particular no lo tiene. También se ha hablado del acuerdo de 9 de mayo de 2011, de cómo está tasadísimo ese proceso. En el apartado tercero de tipología de listas, en el que habla de que existen dos tipos de listas en las que podrán inscribirse las personas interesadas. La primera es la lista para la cobertura de puestos vacantes y reservados, en adelante lista de vacantes, en las que se elige una o varias áreas de salud, bueno, sin más. Mediante dicha lista, gestionada por la Organización Central de Osakidetza, se cubrirán los siguientes supuestos. A. Vacantes. B. Puestos reservados en los que se prevea una sustitución de duración igual o superior a 6 meses. C. Nombramientos eventuales cuya duración inicial sea superior o igual a 6 meses. No obstante, se acudirá a la lista de instituciones para la cobertura de los puestos vacantes, reservados y nombramientos eventuales citados anteriormente en los hospitales Alto Deva, Mendaro, Zumárraga y Leza. En estos supuestos serán también gestionados por la Organización Central de Osakidetza, y se tendrán prioridad para la cobertura de las vacantes o interinidades que surjan en ellas quienes se hayan inscrito en las listas de sustituciones. Marta estaba inscrita en esas listas de sustituciones, se produjo una vacante, bien, con un puesto reservado si esta persona pidió una excedencia por cuidado de familiares, que evidentemente desconocemos porque es una cosa que pide a nivel personal y no está afiliada a mi sindicato, luego no lo sé. O A, se produce una vacante porque efectivamente no tiene derecho a reserva de puesto y ese puesto está vacante. En cualquiera de los dos supuestos, la gestión que corresponde a Osakidetza, a servicios centrales, efectivamente, pero corresponde a las listas de instituciones de esos hospitales que he citado anteriormente, en los que estaba Marta introducida. Vale, eso en lo que yo entiendo. En lo del despido, hay muchas maneras de conceptualizar el término despido. Si estamos hablando de la legislación laboral, que no estamos en esa legislación, evidentemente a Marta Macho no se le despidió. El por qué, por desgracia, porque este sindicato considera que no es así, en la administración pública también se generan despidos, lo que pasa es que no están reconocidos legalmente y tienen otros nombres. A Marta se le comunicó su cese. Se le comunicó su cese, su finalización del contrato porque se había acabado esa situación de sustituir a una excedencia. Por lo tanto, se le acababa el contrato. Nadie le informó de que existía esta legislación y que, por lo tanto, le correspondía el contrato. Evidentemente, en ningún momento ha dejado de trabajar Marta Macho porque hay carencias de anestesistas. Y, evidentemente, también la organización se dedicó muy claro a decirle que te hacemos el favor de seguir trabajando. Cuando un trabajador los trabajadores no solemos necesitar favores, necesitamos trabajar y la organización suele necesitar que trabajemos para ellos, como bien están haciendo nuestros compañeros anestesistas en Mondragón. Así que, por tanto, no hubo un despido como tal. Lo que es chocante, porque lo he dicho antes en la primera intervención, es que si no hubiésemos salido a medios de comunicación, es muy posible que esa comunicación de cese hubiese conllevado el que Marta hubiese entrado a seguir trabajando de una manera no acorde a legislación y, por lo tanto, tuviese que hacer las reclamaciones oportunas para que al final se cumpla esto. Pero este procedimiento, que es un procedimiento habitual en todas las organizaciones de servicios, se termina este tipo de contrato, a partir del viernes vas a empezar a funcionar con este tipo de contrato, en este caso no se hizo. Evidentemente, hablar de represalias, nosotros lo conceptualizamos como tal, porque efectivamente hay poquitas casualidades tan señaladas como estas, de 28, 29, cese.
¿Cuándo pidió el cese o cuándo pidió el cambio de contingencia la anterior persona? Evidentemente no lo podemos saber, pero si una organización de servicios conoce la legislación tan bien o mejor que yo, y por lo tanto ese tipo de dirección de personal sabe perfectamente que esto se tiene que cumplir y que sabe perfectamente que independientemente de que oficialmente todavía no haya llegado a esa situación, porque hablamos de que en el preámbulo habla de estabilización de las contrataciones, evidentemente al trabajador o a la trabajadora se le dice, pero tranquilo, que se aplica la normativa y tú vas a seguir trabajando, para darle estabilidad y tranquilidad, para mimar a los trabajadores y trabajadoras. En este caso no fue así, porque estas personas sobran en el hospital. Sobran, pero no porque sean anestesistas profesionales, sino porque son personas que cuestionan el servicio, cuestionan el funcionamiento, cuestionan, y no lo digo en plan malo, sino en plan la jerarquía, cuestionan el poder de las jefaturas de servicio, cuestionan cómo se están gestionando no solo en su puesto de trabajo, sino, como ella bien ha dicho, en todos los puestos de trabajo de todos sus compañeros y compañeras, porque para ellos, compañeros y compañeras, también soy yo que he visto de azul y también es el que viste de gris. Y estas personas lo que hacen es cuestionar constantemente en cómo se trabaja y cómo se funciona en esa jerarquía y en esa forma de funcionar. Y por eso sobran. No porque no sean profesionales. Y en ningún momento, ni ellas ni nosotras, hemos cuestionado la profesionalidad ni la reputación del Servicio Vasco de Salud. Porque el Servicio Vasco de Salud tiene, como bien se ha dicho, muchas excelencias, pero también tiene muchos defectos. También tiene muchos defectos. Y defectos que hemos puesto encima de la mesa y que se trata de intentar trabajar sobre ellos. Hablando de cuestionar, que dice mi compañero, una de las cuestiones a tener en cuenta es que va a venir ahora a continuación, creo, la gerenta de mi hospital, y no hay que olvidar que es posible que haya un conflicto de intereses, puesto que ella era la presidenta del Tribunal de Cardio, según creo. Bueno, me habéis preguntado por Manuel. Manuel también sufrió una reducción de jornada. De hecho, lo que ocurrió realmente es que se quedó sin contrato y nuestro otro compañero Roberto decidió reducirse la jornada con la esperanza de que, teniendo en cuenta que no había profesionales, le contratasen a Manuel con el porcentaje que Roberto se había quitado, y efectivamente le contrataron. Ahora, tanto Manuel como yo estamos al 100%. Sí que me ofrecieron un aumento del contrato, pero cuando firmé la interinidad, porque yo estaba al 80% y me pidieron, por favor, para poder cubrir los servicios del hospital, que firmase al 100%, cosa que ahora sí estoy haciendo. Sí que faltan anestesistas, que no te había dicho antes. De hecho, ahora estamos a falta todavía de ellos. Y estamos pues cubriendo, teóricamente tenemos que hacer un máximo de 3 guardias al mes y estamos haciendo unas 4 o 5 guardias al mes para que el hospital funcione, y en meses anteriores han tenido que venir de fuera a hacernos guardias porque no damos abasto. Sí que hemos activado protocolos de conflicto, como tiene Cristina Macazaga, las copias. Y bueno, y en parte están ocasionados pues, por estos juegos con los contratos, por las amenazas y por el trato recibido, sin más. Coincido con Pachi con que la calidad del sistema es lo que está en entredicho, no la de los profesionales. En ningún momento hemos puesto en entredicho la profesionalidad de nadie, ni haya sacado o no haya sacado plaza. La situación mi situación laboral se restituyó en el momento en el que ocurrió la denuncia. Sí que es verdad que ahora estoy con un contrato mejor, lo cual no implica que tenga mejor calidad de trabajo, ni implica que tenga más derechos, salvo poderme coger un mes de permiso sin sueldo en el momento actual, nada más. O sea, quiero decir que yo, trabajando de eventual o trabajando con una interinidad, mi trabajo es el mismo y no tengo mayor ventaja que esa en este momento. Así que bueno, pero que si tengo que dar las gracias por el hecho de haber denunciado y tener lo que me correspondía por estar en las listas de sustitución, pues gracias. Respecto a las responsabilidades políticas que estabais comentando, que se han pedido responsabilidades políticas y se ha conseguido el cese de determinadas personas, o bueno, conseguido, o han decidido cesarse o lo que sea, y que tenemos la esperanza puesta en el ámbito judicial. Nosotros en ningún momento queríamos llegar ni al punto de pedir ceses ni llegar a un juicio. O sea, lo que pedíamos era denunciar un hecho que era opaco, que queríamos que existiese transparencia de ahí en adelante, el hecho de que fuese conocido para que se tomasen medidas para ello. Todo lo demás se nos escapa porque no es nuestro ámbito. Lo que sí que me resulta curioso es que si a mí me cesan de mi trabajo, yo me voy a mi casa, pero no sé si en Queralty necesitan anestesistas, no sé muy bien cómo va esto. Luego, respecto a lo del poder de las jefaturas, que me habéis preguntado que por qué pienso esto, el hecho de introducir
en las posibilidades de oposición que el jefe o, bueno, los miembros del tribunal, que van a ser menos, y que es verdad que eso lo hablamos con el Ararteko, pero probablemente, ya que van a ser gente con plaza y en una determinada posición dentro de la organización, probablemente sigan siendo los jefes de servicio, y el hecho de que esa persona te pueda hacer una entrevista personal hace que tu anonimato deje de estar guardado y, por lo tanto, pues ya vas a ver a quién dar y a quién no la plaza. Pero bueno, en cuanto a lo que me comentaba la señora Rojo, que me has comentado, bueno, que he venido a dar mi punto de vista, bueno, yo creo que esto excede ya el punto de vista, pues porque es algo bastante público y que, bueno, pues todo el mundo conocemos. Disiento en el hecho de que se reconoció desde el primer momento que las OPE eran fraudulentas, porque ha sido una negativa continua por parte de mucha gente. Y bueno, que sí que se van a tener en cuenta muchas de las medidas, que se lleva hablando mucho tiempo de la oposición, que si tal, que si cual. Una de las cosas que han salido a colofón ha sido el tema de la superespecialización, que es otra cosa que da vuelta de tuerca esto de dar mayor potestad a las jefaturas. Y es que en el momento en el que hablamos que vamos a buscar la forma de perfilar una superespecialización para tener a un profesional en un determinado puesto, supone que cuando uno es superespecialista lleva una porrada de años trabajando en su puesto de trabajo, y eso supone que ya debería tener pues una plaza en propiedad. No sé por qué se pidió la excedencia a mi compañera, solo sé que estuve cubriéndola primero por su reducción de jornada por un teórico cuidado de menor, teórico, y que después se cogió la baja por bueno, pues según nos comentó, pues porque se sentía presionada por todo esto de la oposición, de la oposición, perdón. En cuanto a las listas largas y no, ya os ha dicho mi compañero que yo estoy en las listas de sustitución, que al final la normativa teóricamente tira esas listas de sustitución, y que tengo constancia, porque me lo dijo una compañera que estaba muy por detrás de mí, que la habían llamado antes de llamarme a mí. Llamé acto y seguido a Centrales, a Vitoria, y me comentaron que no habían llamado a nadie en absoluto, y esa compañera concretamente me dijo que la habían llamado, y probablemente hayan llamado a otros más, porque entre ella y yo hay bastante espacio. Igualdad de oportunidades, no sé quién me ha preguntado, creo que la señora Rojo, que a ver si se garantiza la igualdad de oportunidades. Pues obviamente no. No, en este sistema opaco no hay garantía de igualdad de oportunidades, ni en la contratación, ni en las oposiciones, ni en nada en absoluto. Orbegozo, y a continuación tienen ustedes 5 minutos para cerrar la comparecencia. Muy rápido, el titular. Se va al paro. Evidentemente, cuando alguien termina de trabajar, le cesen, se limita, acabe lo que sea, excepto si cesas voluntariamente y dejas tu puesto de trabajo, tienes derecho al paro, con lo cual, de una manera u otra, se va al paro, señora Rojo. De una manera u otra. Segundo, volvemos con la gestión de listas. Ahora mismo me da pena, mucha pena, que a Marta le hayan hecho el procedimiento normal, porque me hubiese encantado que no lo hubiesen hecho para poder hacer las reclamaciones oportunas, para ver así, con el papelito explicado por un contencioso administrativo, lo entiende el señor Orbegozo. Usted se vuelve a escapar a la modalidad de listas vacantes, si estaba en Guipúzcoa, estaba en Mendaro o estaba en el Susuncorda. Apartado tercero, tipología de listas, lista para forma de cubrir las vacantes. En el párrafo, en dichas organizaciones de servicios tendrán prioridad para la cobertura de las vacantes o entidades que surjan en ellas quienes se hayan inscrito en las listas de sustituciones de dichas organizaciones. Si Marta Macho estaba inscrita en la lista de sustitución de la OSI Alto Deva, estaba cumpliendo el requisito de la norma, aunque no hubiese estado en las listas de vacantes de Guipúzcoa. Lo dicho, qué pena que te lo hayan dado. Me hubiese encantado ir al recurso, al contencioso, y poder hoy presentar el argumento mejor estructurado, sin más. Bueno, a mí me parece muy curioso esto de que se nos centre el debate en el tema de si me han cesado, si me han echado al paro o qué ha pasado con mi contrato, cuando la realidad es que me dicen que se me acaba y que me tengo que ir a hacer un contrato eventual de una compañera que está de baja. Estamos trabajando los tres, sí, porque si no trabajamos los tres tienen que cerrar el centro. Pero bueno, porque no hay gente, básicamente. Respecto a lo de la plaza vacante, que estoy mucho mejor con mi plaza vacante, ¿estoy mejor? Pues no lo sé, todo depende, porque si mi plaza sale a OPE y las OPE siguen siendo igual, no estoy mejor, porque alguien va a ir a mi puesto, con lo cual no estoy mejor. Y poco más. Eso. Va, es que ricasco. Gracias. Y un poco de contención, Mercedes, que joder, que... Sí, yo estoy haciendo mi papel. Lo que pasa es que tú eres un parlamentario, usted es un parlamentario que está aquí y ya sabe que cuando habla el compareciente usted debe callarse. Ya está. Vale, es que ricasco.
agurtuko ditugu Macho Anderea eta Nikolau jauna, eta 3:50 arte etenaldi bat itxen dugu. Hacemos un receso hasta las